bendiga. Gracias a Dios. Dios nos bendiga. Amén. A todos en esta noche. Vamos otra vez. Dios nos bendiga. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por todo, por esta noche especial. Tomen asientos, hermanos. Gracias a Dios. Ya hemos mirado anteriormente los textos, los versículos que corresponden a esta lección. Amén, hermanos. Y habíamos estado mirando acerca de la oración y habíamos mirado acerca de los textos que estaban en Amós, desde el capítulo 3 al capítulo 5, los últimos textos, ¿verdad? Allí habíamos dejado mirando el tema y bueno, tuvimos una pequeña confusión entre nosotros con las materias, así que hoy yo voy a terminar con la materia, hermanos, y el próximo jueves va a estar enseñando nuestro hermano Hugo, que le tocaba hoy, pero nos confundimos. Así que yo voy a terminar hoy. Vamos a dar la primera parte, la tercera parte, tercera de 4, vamos a descansar un poquito y hacemos la cuarta parte, hermanos, de la oración que recibe bendición. Amén. Y allí yo puse, hermanos, el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Y yo les había dado un título anteriormente, en la lección anterior, ¿se acuerdan del último título que habíamos puesto? Amén. Amén. Dios es Dios todopoderoso para aquellos que oran. Gracias a Dios. Para aquellos que oran. Amén. Y Dios es el Shaddai. ¿Qué quiere decir el Shaddai, hermanos? Precisamente eso. Dios todopoderoso, o significa Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. También significa el autosuficiente. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Ahora, hermanos, el Señor se limitó a sí mismo con respecto al hombre. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el todopoderoso, Dios le dio dominio sobre el mundo al hombre y también le dio la facultad al hombre de elegir gobernarse solo. Si yo quiero, me puedo gobernar solo, pero si yo quiero, me puedo someter a Dios. Amén, hermanos. Yo tengo la facultad, puedo elegir gobernarme solo o puedo elegir que Dios me gobierne. Ahora, ¿cómo lo logro eso, hermanos? Dándole a Él la calidad y la cualidad de todopoderoso. ¿Y cómo yo me comunico con Él? Por medio de la oración, orando al Señor. Muchos dicen por la palabra de Dios. No, por la palabra de Dios conocemos a Dios, pero no nos comunicamos con Él. Todas las religiones usan la Biblia, hermanos. Aún el espiritista usa la Biblia, aún el satanista usa la Biblia, pero no quiere decir que se comunican con Dios, ¿verdad? Yo me comunico con Dios por medio de la oración. A través de su palabra yo aprendo muchísimas cosas y ella me induce y me ayuda, hermanos, pero el Señor, como dije, se limitó a sí mismo con respecto a nosotros, porque Él nos dio dominio sobre el mundo y aún la facultad de elegir gobernarlo solos. Por eso, Dios no será Dios todopoderoso, hermanos, para alguien, para alguna persona, para algún hombre, para alguna mujer, hasta que aquella persona crea, desee, busque y ore al Señor. Hasta que no están esos pasos en nuestra vida, hermanos, Dios no será el Dios todopoderoso. Porque tal vez va a haber otras prioridades, tal vez va a haber otras cosas, tal vez va a haber otras circunstancias que van a estar antes, ¿verdad? Por eso, hermanos, qué bueno ese punto de la oración. ¿Creemos que hay Dios? Sí, creemos que hay Dios. ¿Deseamos a Dios? Ojalá que le deseemos a Dios. ¿Buscamos a Dios? Gracias a Dios y lo buscamos. Oramos a Dios, Dios nos ayuda y nos bendiga cada día, ¿verdad? Gracias a Dios. Allí, hermanos, hay otro punto y es: Dios no hará algunas cosas. Dios no hará algunas cosas, hermanos. Y yo le agrego algo más diciéndole: hay algunas cosas que Dios no hará hasta que el hombre ore. Pero no quiere decir, hermanos, que cuando el hombre ore, la respuesta va a ser la que esperamos. Ya vamos a ver esos puntos. Pero hay algunos puntos que yo quiero que usted note y se los puede anotar, que Dios no va a hacer hasta que el hombre ore, hermanos. Son 7 puntos.
Si usted quiere anotar del 1 al 7 o A, B, C, D, F, G, algunas cosas que Dios no hará hasta que el hombre ore. Punto 1, perdonar el pecado. Dios no va a perdonar el pecado hasta que el hombre ore. Punto 1, perdonar el pecado. Yo no me acuerdo, hermanos, si se los di en el bosquejo. Sí, creo que no. No se los di en el bosquejo. Así que si usted quiere anotarlo, le va a venir bien. Punto 1, Dios no va a perdonar el pecado. Punto 2, llenar a una persona con el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios no hará hasta que el hombre no ore, ¿verdad? Perdonar el pecado, llenar a una persona con el Espíritu Santo, revelar, punto 3, revelar su voluntad personal para su vida. Revelar su voluntad personal para su vida. Gloria a Dios. Punto 4, yo se lo repito enseguida por si usted se quedó. Punto 4, Dios no va a venir a usted para entablar una relación íntima entre usted y Él. Hasta que no oramos, hermanos, Dios no viene a entablar una relación íntima con nosotros. Entonces, Dios no va a venir a usted para entablar una relación íntima entre usted y Él. Gloria a Dios. Estamos mirando algunas cosas que Dios no hará hasta que el hombre ore, ¿verdad? El punto siguiente, algo que Dios no hará, ayudar a salir de problemas o sanarle en algunas circunstancias. Ayudarle a salir de problemas o sanarle. Gloria a Dios. Y acá hay un punto, hermanos, que tal vez a alguno le va a dar que pensar. Como diciendo es obvio, pero vamos a ver si es tan obvio. Algo que Dios no hará hasta que el hombre ore es contestar la oración. Ese es como punto 6, parecería ilógico, ¿verdad? Pero no es ilógico, sino que es lo que decíamos anteriormente, hermanos, que Dios no responde esa oración rutinaria, esa oración simple, esa oración que no cambia, esa oración que no edifica, esa oración que no nos transforma. Por eso, hermanos, hasta que no oramos distinto de tocar el corazón a Dios y que Dios nos toque, Dios no contesta la oración, ¿verdad? Se acuerda que pusimos el ejemplo de aquel gentil y el publicano, ¿verdad? Uno fue justificado, el otro no. ¿Por qué? Porque uno oraba consigo mismo. Entonces, Dios no contestó esa oración, contestó la oración del que estaba humillado allí, postrado delante de Él. Gracias a Dios. El punto 7, hermanos, lo que Dios no va a hacer hasta que el hombre ore es enviar suficientes obreros a la mies. Gracias a Dios. ¿Alguno se quedó en algún punto? ¿Necesita que le repita o está todo? ¿Está todo? Entonces seguimos adelante. La cuarta y la quinta. Si ustedes me van avisando, yo les respondo, no hay problema. La cuarta es, Dios no va a venir a usted para entablar una relación íntima entre usted y Él. Dios no va a venir a usted para entablar una relación íntima entre usted y Él. Amén. La 5 es, Dios no va a ayudarle a salir de problemas o sanarle. Ayudarle a salir de problemas o sanarle. ¿Alguna más? ¿O estamos completos? La 7 es, Dios no va a enviar suficientes obreros a la mies. Y el texto, hermanos, que les doy para este punto es Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Allí está hablando de rogar, de orar al Señor de la mies. Amén. Mateo 9, 37 y 38. ¿Están los puntos anteriores, hermanos, anotados? Bien, pasamos al otro punto entonces. Miramos algunas cosas que Dios no hará. Ahora miramos la oración no contestada, que es el otro punto allí. La oración no contestada. Gracias a Dios. Oramos, hermanos,
por cosas que deseamos tener muchas veces, y por esa causa muchas veces nuestro deseo es débil, porque oramos humanamente, oramos nosotros por nuestra propia filosofía de vida, por nuestra rutina, por nuestro deseo muy personal, ¿verdad? Que la palabra que lo definiría a ese punto es la oración carnal, la oración que está allí en la carne y no en el espíritu, ¿verdad? Jesús, en un determinado momento como hombre, Él lo estaba orando y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Él estaba diciendo: no sea como yo quiero, sino como usted. Yo siento en mí un deseo, pero que no sea mi deseo, sino que sea su voluntad. Entonces, hermanos, muchas veces oramos por cosas que deseamos tener, y por esa causa muchas veces nuestro deseo es débil, hermanos. Porque nuestro espíritu no nos ayuda en esa oración, porque no es la oración correcta. Entonces es una oración que tal vez no recibe una respuesta, hermanos, y nosotros tenemos que investigar dentro nuestro nosotros qué sucede con esa oración. Ahora Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Marcos 11:24, ¿verdad? Amén. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y muchos dicen entonces: pero si yo oro y yo creo y no me responde y no me responde. No es eso, hermanos, no es que Dios no responde, Dios responde, solo que no nos damos por advertidos muchas veces, porque el Señor tiene más de una manera para contestar nuestra oración. No es como nosotros, no es como nuestro deseo, sino es como su voluntad y su sabiduría. Por eso, hermanos, nosotros habitualmente esperamos una respuesta de sí, ¿verdad? Oramos y listo, ya queremos la respuesta. Señor, respóndame, ya yo quiero que usted me dé la aprobación a lo que yo estoy orando, pero no, Dios tiene más de una respuesta, Dios tiene más de una manera. Y aunque nosotros esperamos habitualmente un sí, Dios tiene un no, y en veces la respuesta es espere. Por eso muchas veces, hermanos, como nuestra oración es tan rutinaria, como no examinamos nuestra oración, no nos dimos cuenta que Dios nos dijo ya que no, o Dios nos dijo espere todavía un poquito, ¿verdad? O aún muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos dijo sí. Muchos han pedido cosas a Dios que no estaban dispuestos a recibir. Y cuando Dios les dio el sí, hermanos, ellos ignoraron esa respuesta de Dios, porque cuando Dios responde, Dios también pide un precio a esa oración. Cuando usted pide: Señor, yo quiero servirle, bueno, usted le va a servir, pero no a su modo, sino al modo de Dios. No le vamos a servir a nuestro modo, le vamos a servir a la manera de Dios. ¿Cuántos hay, hermanos, que tal vez años llevan orando: Dios mío, cuando yo quiero servirle, y Dios le llama, Dios le pone, Dios le solta, Dios le habla, pero ¿qué pasó? Que su oración, hermano, ya fue contestada, pero usted está esperando que Dios le conteste a su manera, y eso jamás va a suceder. Eso no va a ocurrir. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Dios es bueno. Segunda de Timoteo nos está hablando de un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo: mire, yo sufrí persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Él estaba escribiendo a Timoteo, hablando a Timoteo, contándole esto. Ahora, ¿qué oraba Pablo, hermanos? Pablo oraba por liberación, ¿verdad? El apóstol Pablo oraba por la liberación, y el Señor le permitía pasar por la prueba, lo metía en la prueba, en persecuciones, en padecimientos, allí en muchas cosas. Y después de todo le libraba el Señor, pero Dios le respondía a su pedido de: Señor, ponga su mano, libéreme, lléveme a un lugar, póngame en otro lugar. Y ahí Dios le ponía en un naufragio, Dios le ponía en un azote, Dios le ponía en una cárcel. Digo, hermanos, no era como tal vez el deseo del apóstol, sino como la voluntad del Señor. ¿Qué entendió el apóstol? Él dijo: pedir como conviene no sabemos, ¿verdad? Él dijo: pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad?
No sabemos cómo pedir, pero hay uno que intercede por nosotros. Y ese era el tema, hermanos. A veces oramos por cosas, hermanos, que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Y Dios nos pone en un lugar, hermanos, que tal vez ni esperábamos estar. ¿Por qué? Porque Dios quiere meternos en su voluntad. Por eso, hermanos, cuando oremos, ¿verdad? Tenemos que orar. Señor, si es tu voluntad. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Así en la tierra como en el cielo. En el cielo, hermanos, siempre se hace la voluntad de Dios. En la tierra no. En la tierra no se hace la voluntad de Dios, hermanos. Muchas veces Dios nos pide, Dios nos demanda, Dios nos previene, Dios nos avisa, Dios nos enseña, pero nos cuesta entrar en la voluntad de Dios. ¿Por qué causa, hermanos? No es porque somos rebeldes. Muchos se sienten mal con eso mismos, dicen, uy, seré rebelde. No, hermanos, no es que somos rebeldes, es que no oramos. Nos falta oración, nos falta comunión con Dios. Si oramos y tenemos comunión con Dios, hermanos, es imposible que Dios nos falle. Es imposible que Dios nos defraude, ¿verdad? Es imposible. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Amén. ¿Dónde está la falta, hermanos? En la oración, en nuestra relación con Él. No es que somos rebeldes, hermanos. No todo es causa de la rebeldía, hermanos. No todo es resultado de la rebeldía, porque el que tiene rebeldía en el corazón, hermanos, Dios dice que Él no va a sufrir, no va a contender su espíritu para siempre con el hombre, porque Él es Dios y el hombre es carne, ¿verdad? Su espíritu no va a contender con nosotros, hermanos. Dios no va a sufrir siempre la rebelión del hombre, no siempre es rebeldía, hermanos. Tenemos que aprender a veces qué es rebeldía, ¿vio? Porque enseguida dice, ese es un rebelde, ese es un rebelde, no. Tal vez es uno que está apagado. Y no es que hay rebeldía en su corazón, sino que hay falta de comunión con Dios, nada más. Pero digo, hermanos, Dios nos ayude. Tenemos que entrar en la voluntad del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Otro punto, hermanos, yo estoy abreviando lo más que puedo. La oración negativa. Otro punto es la oración negativa. En veces oramos oraciones negativas, hermanos. En veces oramos oraciones negativas y de esta manera, hermanos, oramos en una manera no bíblica. Oramos de una forma que la palabra no nos enseña y que es una oración negativa, hermanos. Por ejemplo, orar contra el diablo. La Biblia no nos manda a orar contra el diablo, jamás. La Biblia nos manda a resistir al diablo, nos manda a reprender a los demonios, pero no nos manda a orar contra el diablo, hermanos. No nos manda la Biblia a orar en contra del pecado. No nos manda a orar en contra del pecado. Usted busque la Biblia, ¿verdad? No nos manda a orar en contra del pecado, sino nos manda para orar por la cosa deseada. Y ahí está el punto de todo esto, hermano. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos para que la oración tenga eficacia? La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿qué deseamos nosotros para que la oración sea eficaz, hermanos? ¿Verdad? Nosotros tenemos que orar por la cosa deseada, pero a veces nuestro deseo es humano, como dije al principio, y nuestra oración es débil por esa causa, por lo que deseamos. Entonces, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Ahora, cosas que deseamos, ¿verdad? Cosas que deseamos. Ahora, ¿qué deseamos? Ese es el punto importante de la oración. Mateo 6:11, hermanos, allí el Señor Jesús dio un ejemplo y dijo, oren así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y está bien pedir por eso. Alguien dijo al Señor, Señor, no me des riqueza, no me des pobreza. Si me da riqueza, voy a decir que yo me enriquecí y le voy a negar. Y si me da pobreza, yo voy a hacer que otro blasfeme en su nombre, porque me voy a enojar, también le voy a negar, voy a decir que también por causa suya soy pobre. Él dijo, deme de lo que es menester, deme lo que es justo, lo que es necesario, deme eso, Señor. Amén. Pero David tuvo riquezas, tuvo bienes, tuvo familia, tuvo todo, hermano, porque él pedía, oraba conscientemente, sabía qué era el deseo de su corazón, ¿verdad? Por eso, hermanos,
Nosotros no tenemos que orar en contra del diablo, tenemos que resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿verdad? Y Él huirá de vosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Gloria a Dios. No en contra del pecado, hermanos, sino en qué clase de personas queremos ser. No tenemos que orar en contra del pecado, hermano, porque usted no va a quitar las fábricas de cigarrillos del mundo, usted no va a quitar esas cosas, usted no va a quitar las fábricas de armas del mundo, usted no va a quitar esas cosas, hermanos, con la oración, no las va a quitar. Por más que usted ore para que se terminen muchas cosas, hermanos, no se van a terminar en el mundo, sino que tenemos que orar en qué clase de individuo queremos convertirnos nosotros. Entonces, hay cosas que no nos van a nosotros a mover, no nos van a afectar. Usted no va a terminar con la pornografía en el mundo, hermano. Usted tiene que orar para que usted o cualquiera no tenga el deseo por la pornografía, porque usted no va a terminar con la pornografía en el mundo. Eso va a seguir. Aparte, mire, eso es, usted lo busca en cualquier línea de internet, hermanos, y eso es gratis. Le venden las Biblias, hermanos, pero le regalan pornografía. Usted no va a combatir eso, pero usted tiene que orar, tanto el varón como la mujer, porque dice la Biblia que se encendieron en lascivia unos con otros, aún dejando el uso natural. ¿Por qué se perdió todo eso, hermano? Por falta de comunión con Dios. ¿Por qué se perdió la comunión con Dios? Por falta de oración. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Gracias a Dios. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Gracias a Dios. Ahora vamos a otro punto, hermanos. Otro punto es, tomo 5 minutitos más, o 10. Otro punto es, ya miramos la oración negativa, y ahí hay una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos mantener el deseo de orar? ¿Cómo podemos mantener un deseo fuerte de orar? Tengo 2 puntos primero, tengo varios puntos. El primero es pedir a Dios que nos dé el deseo de orar. Primero, pedir a Dios que nos dé el deseo de orar. ¿Sabe que hay una oración inicial y la oración que sigue? Cuando usted dijo, Señor, no puedo orar, no sé, no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo ánimos, o estoy enojado, o lo que sea, esa fue la oración que lo va a meter en la presencia de Dios. Después usted hace una oración tal vez ya más relajado, pero la oración que realmente conmovió a Dios fue la que salió con sinceridad del corazón, la que usted le dijo, Señor, estoy en esta condición. Esa es la oración tal vez que más se acerca a Dios, no la pomposa, no la de muchas palabras, tal vez la que tiene pocas palabras, pero sale, ¿verdad?, con un corazón contrito y humillado. Gracias a Dios. El segundo punto, hermanos, el uno era pedir a Dios que nos dé el deseo de orar. El segundo es verse a sí mismo como un necesitado. Yo me tengo que ver un necesitado delante de Dios. Si yo no me veo necesitado delante de Dios, hermanos, si yo no me siento pobre en espíritu, ¿verdad? Por eso allí Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Si yo no me veo como un necesitado, como un pobre en espíritu, hermano, ¿qué viene a mi vida? La soberbia. Y si yo tengo soberbia, hermanos, la oración no hace nada en mi vida, porque yo estoy orando ahí. Si yo pongo la mano y se mueve cielo y tierra, no, hermano. A veces no puedo mover mi propia vida, ¿verdad? Dios hace grandes milagros en otros, tal vez por la oración de uno que no está muy bien, pero no significa, hermanos, que es por el que está orando, es por el necesitado, porque Dios tiene misericordia por el otro, ¿verdad? Pero yo sé cuál es mi relación con Dios, yo tengo que saber cuál es mi relación con Dios. No se perdió lo que dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que crezca, pero que yo mengue. No se perdió esto, sigue vigente, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Otro punto es, hermanos, el punto 3 sería verse a sí mismo como responsable de ministrar. Yo me tengo que ver a mí mismo como responsable de ministrar, hermanos. En cualquier área de la vida, hermanos, todo es afectado por lo espiritual, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, ya sea en el mercado, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, en todos lados, todo es afectado por lo espiritual, hermanos, porque como yo soy espiritualmente, así yo estoy, ¿verdad?,
ofreciendo, y en cierto modo estoy ofreciendo una administración de mi vida a los demás. Yo estoy ofreciendo algo, un testimonio, un aspecto, no una simple apariencia, no la apariencia, no que me vean entrar a la iglesia, ¿verdad? Sino que yo tengo otra cosa, algo con Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que verme a mí mismo como responsable de ministrar. A mí me asustan algunas cosas, hermanos, que son difíciles de entender, porque usted escucha personas, ¿verdad?, que saben del culto y hablan cosas, hermanos, que realmente son escandalosas, son feas, son malas cosas, son cosas fuera de lugar, cosas subidas de tono, cosas sexuales, cosas muy malas, hermanos. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que hace un rato estaba saltando, llorando, hablando en lenguas, orando a Dios, y ahora está hablando esas cosas? Yo digo, hermano, ¿qué pasó con esa oración? Algo falló, hermanos. Por eso yo tengo que sentirme responsable de ministrar, aún ministrar mi propia vida, hermanos. El Espíritu de Dios, la oración tiene que hacer algo en mi vida, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 4, usted puede anotar, hermanos. Samuel estaba durmiendo en el templo, ¿verdad?, donde estaba el arca, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice el relato, ¿verdad?, Dios llamó a Samuel. Gracias a Dios, antes que la lámpara de Dios se apague. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo viene y no se va más. No, sí se va, hermanos. El Espíritu Santo se va. No contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu, dijo el apóstol, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo se va, hermanos. Pero Samuel mantuvo y guardó la casa de Dios. En todas las cosas no dejó caer en tierra ninguna palabra. Gracias a Dios. Y nosotros, hermanos, somos un pueblo especial. Dice el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Usted léalo después. Dice que nosotros somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces somos un sacerdocio real, hermanos, que ofrece un sacrificio de la alabanza. La alabanza, ya sabemos, ¿verdad? No es solo cantar, incluye orar, incluye, ¿verdad?, escuchar, incluye todos los aspectos del culto, ¿verdad? Alabar a Dios, hermanos, es todo lo que hacemos, desde que llegamos al culto y desde que nos vamos. Pero no termina ahí la alabanza, ¿verdad? En nuestras vidas sigue después de culto y antes de culto. Gracias a Dios. Finalmente, hermanos, en esta primera parte, como punto 4, nuestras vidas dependen del mover de Dios en nosotros. No somos nosotros los que tenemos autosuficiencia, hermanos. No tenemos vida nosotros mismos, por nosotros mismos. Tenemos vida por Dios. Nuestras vidas mismas dependen del mover de Dios en nosotros. Ese es el punto 4. Nuestras vidas mismas dependen del mover de Dios en nosotros. Amén. Amén. ¿Lo alcanzaron a copiar, hermanos? Amén. Gracias a Dios. Y el texto que les doy está en Hechos, capítulo 17, versos 27 y 28. Hechos 17, 27 al 28. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos, ¿verdad? Que es el linaje, la descendencia, ¿verdad? En lo espiritual somos descendencia de Dios. Somos hijos de Dios espiritualmente, ¿verdad? Entonces nuestras vidas dependen del mover de Dios en nosotros. Gracias a Dios. Llevo 20 minutos con esto y voy a cortar aquí nomás esta primera parte, hermanos. Luego vamos a mirar los 4 niveles de la oración. Si usted quiere anotar ese título, ya le queda anotado. Gracias a Dios, Dios le bendiga. Si hay preguntas, después usted puede hacer preguntas a cualquiera de los 3 hermanos y aún a Pastor Gallo sobre estos temas. No hay ningún problema, hermanos. Y si tenemos que corregir algo en nosotros, lo corregimos, no hay ningún problema.
Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.